Muy bien. Bueno, estamos en la 60ª reunión de lectura. Ya vamos leyendo 60 días, 60 horas, un poco más ciertamente. Pero bueno, ya es algún tiempito, vale la pena recordarlo siempre, porque es bonito saber que hemos podido compartir tanto tiempo juntos, con algunos más, con otros menos que se han ido incorporando a la lectura, pero ya estamos de algún tiempito considerable. Entonces, todo número redondo, cuando se trata de crecimiento de una institución, de una comunidad, algo puede ser de mucha alegría. Quizá cuando son años nos ponen un poco a temblar, ¿no? Por eso cuando Borges cumplió 80 años, decía que prefería que digan que cumplió 4 veces 20, ¿no? Suena más bonito. Pero bueno, nosotros cumplimos 60 años, 60 años, 60 lecturas, 60 horas y bueno, pues vale la pena recordar. Por otro lado, me disculpo si es que tengo por ahí exabruptos, pero estoy con un mal de estómago que se está agravando cada vez que pasan las horas, entonces si tengo que salir irremediablemente, me disculparán. Pero bueno, espero que no sea el caso en esta horita de reunión. Muy bien, quería comenzar hoy vamos a iniciar ya con la cuarta parte, pero antes de iniciar con la cuarta parte, que me parece que es bien importante leerla con profundidad, quería leerles un extracto de una copla escrita por Atahualpa Yupanqui, este gran poeta, cantautor argentino, del cual muchos de nosotros hemos cantado sus canciones, inclusive sin saber que él las creó y sin saber que él las compuso, ¿no? Él encarna muy bien esta copla de Machado que decía, ¿no? Cuando el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Procura que tus coplas vayan al pueblo a parar, porque lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Le estoy diciendo 3 versos nada más del poema, es un poema más extenso, pero es muy bonito, ¿no? Cuando uno crea Grabando, algo ya, perdón, estás grabando la sesión. sí, sí, ñaño, Ay, eso nomás, gracias. gracias. Sí, cuando uno crea algo y ese algo se hace parte de la gente, uno ya ha ganado la eternidad, ¿no? Eso es muy bonito. De Yupanqui nosotros hemos cantado, yo creo que muchas veces, Luna Tucumana, por ejemplo, Duerme Negrito, ¿no? Que era mi canción de cuna de niño, por ejemplo, ¿no? Todas creaciones de Yupanqui. Y entre Ujú. esas coplas de este personaje, de este cantautor, una dice así, les leo. Pobre de aquel que no sabe del canto las hermosuras, la vida, la más oscura, la que tiene más quebrantos. Hallará siempre en el canto consuelo para su tristura. Dicen que no tienen cantos los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. Qué bonito, ¿no? Y qué Hermoso. profundo. La invitación a la hondura, como el río, ese canto que es el canto de la hondura, una persona que se detiene a pensar, a analizar la vida, a conocerse, ¿no? No nos olvidemos que es importante que en nuestra vida nos demos un tiempo para la reflexión, quizá uno de los tiempos más valiosos que podemos tener con nosotros mismos. Y para eso necesitamos simplemente el silencio y nuestra propia compañía, ¿no? Quizás salir una tarde a caminar por un parque y pensar cómo me siento, qué estoy viviendo, qué estoy haciendo en mi día a día, salir un poco del piloto automático, de la rutina, para preguntarme y reflexionar. Ya los griegos nos recomendaban, ¿no? Cualquier experiencia que no es reflexionada no es vivida realmente. Solo lo que reflexionamos vivimos y vivimos con intensidad. Entonces, les digo esto porque me he dado cuenta que en este tiempo de tanta convulsión estamos con una guerra tremenda entre Palestina, ¿no? y Israel, en una guerra tremenda entre Rusia y Ucrania, en una guerra del narcotráfico que nosotros mismos vemos en nuestro propio país, que la sentimos, que se traduce en inseguridad, en violencia, ¿no? Todo eso nos invita a que pongamos más hondura en nuestras acciones, en nuestro corazón, que pensemos por qué se da, cuál es la salida, cómo podemos aportar nosotros de donde estemos, cualquiera que sea nuestro trabajo. Todo trabajo digno, todo trabajo que uno esté o en el que uno se dedique tiene un profundo sentido en la vida.
Recordemos esta bella frase, por ejemplo, de Dante Alighieri, ¿no? Cuando concibe él la humanidad como un gran cuaderno que se descuaderna en el mundo y donde cada uno de nosotros es una página de ese cuaderno que escribe la historia del mundo, uno siente que lo que uno hace en su vida es importante. O sea, ustedes están escribiendo la historia de esto que nosotros llamamos humanidad. Es importante todo lo que nosotros hacemos. Tiene una incidencia, tiene un impacto. Y lo más sencillo creo que es lo más impactante. Una caricia, un halago, un buenos días, un buenas noches, un cómo estás, no ser amables en el día a día. Son cosas tan básicas, pero que son tan importantes porque alejan la maldad. Y un momento a la reflexión, en la noche, en la mañana, en un momento. ¿Cómo se sienten? ¿Tiene sentido lo que hacen? ¿Hacia dónde van? ¿De dónde vienen? Esa es una tarea bien bonita. Yo creo que con la lectura nos podemos sentir invitados a pensarla y nos puede hacer mucho bien, mucho crecimiento. Pues bueno, esa es la invitación. Acaban en Ecuador de pasar elecciones también. A mí me da mucho pesar que todos los análisis que he visto sobre las elecciones solo apuntan a quién tuvo mejor marketing. Es que el uno dijo esto, es que el otro hizo esto, es que la otra hizo esto otro, es que el uno dijo esto en este momento, eso le dio voto, la otra no hizo lo otro. Nadie habla de propuestas. Nadie. Nadie dice es que mira la propuesta económica de esta persona, le ganó a la propuesta económica, está mejor, más plan. Nadie. Puro marketing, puro TikTok, puro redes. Ujú. Es un poco preocupante, ¿sí? Y nosotros estamos como despertar de este adormecimiento de la cultura del espectáculo, ¿no? Y comenzar a ver las cosas con un poquito más de hondura, creo yo. Muy bien. Y bueno, que el círculo nos ayude a eso, a seguir profundizando. Bueno, vamos a iniciar con la parte 4 del libro. Em, un breve resumen nada más oral. Yo les voy a ir leyendo algunas frases que me parecen interesantes de cada capítulo que leímos. Hemos leído el capítulo 8, 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de la tercera parte. Son los últimos capítulos con los cuales se acaba esa parte. Solo imágenes les voy dando y yo sé que ya ustedes van a ir rápidamente recordando lo que pasó. En el capítulo 8 les leo una frase que me llamó la atención. Dice, sabía por supuesto que su decisión era el colmo de la injusticia. Habla de la decisión de Sabina. Que Franz es el mejor de los hombres que jamás ha tenido, que es inteligente, que comprende sus cuadros, que es guapo, que es bueno. Pero cuanto más lo sabía, más ganas tenía de violar aquella inteligencia, aquella bondad, de violar aquella fuerza impotente. Una idea muy arraigada. Vamos a hacer un recorrido por ideas arraigadas de Sabina. Recordemos el capítulo 8 está este cuadro, ya Franz ha dejado, le ha dicho a su esposa que le está siendo infiel, se va de viaje con Sabina y en Sabina tiene un largo encuentro amoroso en la cama, ¿no? Recordemos que Sabina, una vez que le cuenta a Franz todo lo que ha hecho para dejarle a su esposa, Sabina ya no quiere estar con Franz, quiere traicionarlo. Le gustaba estar en esta situación de traición. Incluso en su relación sexual íntima, muy íntima, Sabina está desenfrenada porque sabe que es una despedida, sabe que ya no se volverá a ver con Franz, intuye que será la última vez, porque ya no le atrae, no le llama la atención. Es algo que le tenía atenta a la traición. Eso vemos en el 8 y así termina el 8. Sabina iba en Franz y traicionaba a Franz, Franz iba en Sabina y traicionaba a su mujer, ambos traicionándose mutuamente. El capítulo 9, en cambio, otra señal de un arraigo profundo de las ideas que nosotros cargamos en nuestra vida. Comienza el capítulo 9 diciendo, durante más de 20 años había visto en su mujer a su madre, a un ser dulce al que es necesario defender. Aquella idea estaba demasiado arraigada en él como para que pudiera liberarse de ella en 2 días. Habla de cómo era Franz, ¿no? Franz buscaba en las mujeres una madre, alguien que le proteja. Si bien por fuera recordemos que es un Franz musculoso, que es un Franz esbelto, fuerte, de una contextura reacia, ¿no? Por dentro es todavía un niño, un infante. A pesar de aquello, continuó el capítulo, la facilitaban las cosas, no pude evitar la decepción. Toda la vida había tenido miedo de herirla y solo por eso se había impuesto voluntariamente la disciplina de una monogamia idiotizante. Y al cabo de 20 años de pronto comprueba que sus reparos han sido completamente inútiles y que se había privado de otras mujeres solo por culpa de un malentendido. Se refiere a lo que Franz sentía por su esposa. Todo este tiempo se da cuenta que había sido para él una cuestión idiotizante, ¿no? Quería estar con otras mujeres pero este miedo a hacerle daño a su esposa, como si fuera su mamá, no le dejaba, ¿no?
Franz busca a Sabina, quería vivir con ella. Sabina ya se ha mudado, no está en su casa. Franz le espera varios días, pasan 3 días y Sabina no apareció. Así que Franz decide llevarse todas sus cosas de su casa antigua, donde vivía con Mary Claude, y se muda a un pequeño departamento, ¿no? En ese pequeño departamento vemos nosotros que hay unas discusiones con Mary Claude. Mary Claude se muestra muy fría, muy tajante, sabe que no va a vivir con él, sabe que si quiere irse con Sabina se vaya, pero Mary Claude también, por otro lado, quiere luchar por el amor de él, ¿no? Y lo que hace en el fondo es decirle como, bueno, el amor para Mary Claude es un combate, dice, ¿no? Es como una especie de lucha que hay que llevarla. Luego de esto, nosotros también encontramos en este capítulo cómo Franz comienza a hacerse por primera vez responsable de su vida. Vive solo, ya tiene que decidir qué mueble le gusta, ya no le da destino todo a la esposa. Ustedes se han de haber topado con gente así, ¿no? Que la esposa parece que ya como segunda mamá. El marido parece que se ha fusionado tanto que ya no decide de nada, ¿no? Hasta en cómo vestirse, yo lo he visto. Le dice hasta cómo tiene que vestirse, ¿no? Nos infantilizamos, los hombres tenemos una tendencia tremenda a infantilizar. Nos van a encontrar en todos nosotros. Hay ahí una cuestión pulsional un poco freudiana, ¿no? Pero bueno. El capítulo 10, en cambio, nos narra de la vida de Sabina. Sabina, recordemos que vive un drama, y aquí lo describe muy bien el libro, ¿no? Su drama no era el drama del peso, el de Sabina, sino el de la levedad. Lo que había caído sobre Sabina no era una carga, sino la insoportable levedad del ser. Esta levedad aparentemente que nos libera, no tarda en mostrarnos que esconde en el fondo un peso insoportable, insoportable de llevar. Y ya vamos a seguir viendo en el transcurso del libro. ¿Por qué siente esta levedad? ¿Por qué no tiene a quién traicionar Sabina? No está en su patria, ya no tiene a Franz, ya no tiene tampoco a Tomás, ya no tiene a su familia, ya no tiene un amor, se quedó vacía, sola. Y la mejor imagen de soledad es estar caminando entre muertos. Le encanta ir al cementerio para consolarse. Qué interesante, ¿no? Yo me pongo a pensar, esto es un dato personal, ¿no? Mientras a mí me gusta, por ejemplo, ir a caminar para pensar aún la laguna que queda aquí muy cerca, que es en Puerto Madero, que es la reserva ecológica, me encanta. A ella le encanta ir al cementerio. ¿A ustedes a dónde les gusta ir a caminar solos? Pregúntense algún día. Descubrirán muchas cosas de cada uno. Bien, finalmente el capítulo termina así. Sí, es tarde y Sabina sabe que no se quedará en París, que seguirá avanzando aún más allá, porque si muriera aquí le podrían una lápida encima, y para una mujer que nunca tiene sosiego, la idea de que su vida vaya a detenerse para siempre es insoportable. Es una nómada. Y no solo del exterior, sino internamente. Del amor nunca hace carpa, nunca se asienta, siempre está nómadas. Habemos a veces etapas de nuestra vida donde estamos nómadas en el amor. Interesante, ¿no? Y el 11, y con esto ya continuamos con el libro, nos habla de la vida de Franz, ¿no? Franz parece que encontró por fin una estudiante, una alumna con el cual compagina, ¿no? Tienen gustos parecidos, se siente bien. Y curioso, ya no es un hijo, ahora dice que es un padre. Incluso es menor la chica, ¿no? A la que busca proteger. Mi pregunta es esa, yo les daría, siempre tiene que haber esta relación cuando hay amor. Siempre alguien hace de rol de madre y otro de padre. Siempre buscamos estas protecciones. Y otra pregunta unido a eso, algo que subrayé del libro dice, el culto a Sabina era para él más una cuestión de religión que de amor. Y me acordaba de esta canción de Maná, no sé si la han escuchado, de Eres mi religión. Ah, ¿Qué significa, no? El culto a Sabina era para él más una cuestión de religión que de amor. Los amores a veces se transforman en religiones. ¿Qué es la religión? Pues bueno, eso habría que, para eso nos diríamos con una discusión más larga, pero cuando el amor es religión, se vuelve culto, ¿no? Se vuelve trascendental, tiene otro matiz. Bien, para pensar, si no, si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, pensé que iba a hablar un poco menos, siempre estoy hablando más de lo que quiero. Quizá nos hubiéramos dado un tiempito para hablar sobre eso, pero bueno, vamos a empezar otra vez con la lectura. Entonces, ahí sí le voy a pedir al exado que guíe el espacio, por favor, que yo, como les digo, estoy con un... estoy con to- no he hecho buena digestión, entonces, bueno, algo ha pasado por ahí. Ya, ahí va.
Alexao, por favor, te dejo en tus manos. Muy bien, como siempre hemos hecho, vamos a leer un numeral cada uno. En este momento empiezo y luego voy dando la palabra para la lectura a los siguientes. Empezamos la parte 4, el número 1. Teresa, a la 1:30 de la mañana, se metió en el cuarto de baño, se puso el pijama y se acostó junto a Tomás. Dormía. Se inclinó sobre la cara de él y al besarlo notó en su pelo un perfume extraño. Volvió a olerlo otra vez y otra más. Lo olfateó como un perro y entonces comprendió. Era el olor de un sexo de mujer. A las 6 sonó el despertador. Era la hora de Karenin. Se despertaba mucho antes que ellos, pero no se atrevía a molestarlos. Esperaba impacientemente al campanilleo que le daba derecho a saltar encima de la cama, pisarlos y empujarlos con la cabeza. Hace mucho tiempo trataron de impedírselo echándolo de la cama, pero él fue más testarudo que ellos y al final conquistó sus derechos. Además, ella había llegado últimamente a la conclusión de que era agradable que Karenin la invitara a empezar el día. Para él, el momento de despertarse era pura felicidad. Se extrañaba ingenua y tontamente de estar otra vez entre los vivos y se alegraba sinceramente de ello. Ella, en cambio, se despertaba con una sensación de desagrado, deseando que la noche continuase para no abrir los ojos. Ahora estaba en el vestíbulo mirando hacia el perchero de lo que colgaba la correa con el collar. Ella se lo abrochó en el cuello y fueron juntos a la tienda. Compró leche, pan, mantequilla y, como siempre, un panecillo para él. Al volver, el perro iba a su lado con el panecillo en la boca. Miraba con orgullo y seguramente le sentaba muy bien que la gente se fijase en él, hiciese comentarios. Al llegar a casa, se acostaba con el panecillo a la entrada de la habitación, esperando que Tomás lo viese, se agachase y empezase a gruñir y a fingir que quería robarle el pan. Aquello se repetía todos los días. Se perseguían por toda la casa, por lo menos durante 5 minutos, hasta que Karenin se metía debajo de la mesa y engullía rápidamente el panecillo. Pero esta vez sus exigencias de que la ceremonia matinal se llevase a cabo fueron vanas. Tomás tenía en la mesa un pequeño transistor y lo escuchaba. Muy bien. A continuación nos ayuda, por favor, Ricky. Ok, El micrófono. sí, ahí. Sí, ahí estamos. En la radio emitían un programa sobre la inmigración checa. Era un homenaje de conversaciones privadas grabadas en secreto por algún espía checo que se había infiltrado entre los emigrantes y después había regresado a Praga con gran revuelo. Eran conversaciones sin importancia en las que a veces se oía alguna palabra fuerte sobre el régimen de ocupación, pero también frases en las que un migrante le llamaba a otro idiota o estafador. Eran precisamente estas frases las que ocupaban la parte principal del reportaje. Pretendían demostrar no solo que las personas en cuestión hablaban mal
de la Unión Soviética, lo cual no hubiera indignado a nadie en Bohemia, sino que además se calumnian mutuamente y que para ello emplean palabras groseras. Es curioso, la gente emplea palabras groseras de la mañana a la noche, pero cuando oye hablar por la radio a una persona conocida a la que aprecia, utilizando la palabra mierda en cada frase, se siente decepcionada. Esto empezó con Prochaska, dijo Tomás y siguió escuchando. Juan Prochaska fue un novelista checo, un hombre de 40 años con la vitalidad de un toro, que antes ya de 1968 empezó a criticar en voz muy alta la situación política. Era uno de los hombres más populares de la primavera de Praga. De aquella vertiginosa liberación del comunismo que acabó con la invasión rusa. Poco después empezó el acoso contra él en todos los periódicos, pero cuanto más populares, pero cuanto más lo acosaban, más lo quería la gente. Por eso la radio empezó en 1970 a emitir un serial con conversaciones que Prochaska había mantenido 2 años antes, o sea, en la primavera de 1968, con el profesor Václav Czerny. Ninguno de los dos sospechaba entonces que en la casa del profesor hubiera un sistema secreto de escucha y que cada paso que daban estuviera vigilado. Prochaska divertía a sus amigos con hipérboles y exageraciones. Ahora esas exageraciones podían oírse en forma de serial por la radio. La policía secreta, que era la que dirigía el programa, había subrayado cuidadosamente los párrafos en los que el novelista se reía de sus amigos, por ejemplo, de Dubček. La gente, aunque aprovechaba cualquier oportunidad para hablar mal de sus amigos, por ejemplo, de Dubček, la gente, aunque aprovechaba cualquier oportunidad para hablar mal de sus amigos, se indignaba más con su querido Prochaska que con la policía secreta. Tomás apagó la radio y dijo: la policía secreta existe en todo el mundo, pero que se permitía emitir públicamente sus grabaciones por la radio. Eso no existe más que en Bohemia. Eso no tiene punto de comparación. Sí lo tiene, dijo Teresa. Cuando yo tenía 14 años, escribía en secreto mi diario. Tenía pavor de que alguien lo leyese. Lo guardaba en el desván. Mi madre lo localizó un día a la hora de comer, mientras estábamos todos inclinados sobre el plato de sopa. Lo sacó del bolsillo y dijo: protestad todos atención. Y lo leyó. Y a cada frase se partía de risa. Todos se reían tanto que no podían ni comer. Muchas gracias, Ricky. Por favor, Eli, con el 3. A ver, un momentico nomás para ponerle bien grande. Ya, 3 dice. Siempre trataba de convencerla de que le dejara desayunar solo y siguiera durmiendo. No dio su brazo a torcer. Tomás trabajaba desde las 7 hasta las 4 y ella desde las 4 hasta la medianoche. Si no desayunase con él, no hubieran podido charlar más que los domingos. Por eso se levantaba a la misma hora que él y cuando se marchaba volvía a acostarse y seguía durmiendo.
pero esta vez tenía miedo de quedarse dormida porque a las 10 quería ir a la sauna en los baños de la isla Sofín. Había muchos candidatos, poco sitio y la única manera de entrar era con enchufe. Por suerte, la que vendía las entradas era la mujer de un profesor al que habían echado de la universidad. El profesor era amigo de un antiguo paciente de Tomás. Tomás se lo dijo al paciente. El paciente se lo dijo al profesor. El profesor se lo dijo a su mujer y Teresa tenía siempre, una vez por semana, una entrada reservada. Iba a pie, odiaba los tranvías permanentemente repletos, en los que los pasajeros se apretujaban en brazos llenos de odio y pisaban los pies. Se arrancaban los botones de los abrigos y se gritaban insultos. Lloviznaba. Los apresurados peatones abrían los paraguas y en un momento la acera estuvo repleta. Los paraguas chocaban unos contra otros. Los hombres eran amables y cuando pasaban junto a Teresa, levantaban la empuñadura del paraguas por encima de la cabeza para que pudiera pasar. Pero las mujeres no se apartaban, miraban hacia adelante con dureza y cada una de ellas esperaba que la otra reconociese su debilidad y retrocediese. El encuentro entre paraguas era una prueba de fuerzas. Teresa al principio se apartaba, pero cuando comprendió que su amabilidad nunca era correspondida, cogió el paraguas con la misma firmeza que las demás. Varias veces chocó violentamente contra el paraguas de enfrente, pero nadie dijo disculpe. Por lo general, nadie decía nada. 2 o 3 veces oyó decir imbécil o mierda. Entre las mujeres que iban armadas de paraguas las había jóvenes y viejas, pero las más decididas luchadoras eran precisamente las jóvenes. Teresa recordó los días de la invasión. Las muchachas con minifaldas llevaban mástiles con banderas nacionales. Aquel era un atentado sexual contra los soldados, mantenidos durante varios años en régimen de abstinencia. Debían sentirse en Praga como en un planeta inventado por un autor de ciencia ficción, un planeta de mujeres increíblemente elegantes que demostraban su desprecio subidas a unas piernas largas y hermosas como no se habían visto en toda Rusia durante los 5 o 6 últimos siglos. Hizo entonces muchas fotos de aquellas mujeres jóvenes con los tanques al fondo. Las admiraba. Y precisamente esas mismas mujeres eran las que chocaban hoy con ella, insolentes y malvadas. En lugar de banderas llevaban paraguas, pero los llevaban con el mismo orgullo. Estaban dispuestas a luchar contra un ejército enemigo con la misma obstinación que contra un paraguas que no está dispuesto a cederles el paso. Muy bien. Gracias, Eli. Por favor, el cuarto. A mí era, ¿verdad? Perdón, se entrecortó un poquito el audio. Sí, Gaby, adelante. Llegó hasta la plaza de la Ciudad Vieja, con la severa iglesia de Tin y las casas barrocas formando un cuadrilátero irregular. Alguien, eso, por favor, el micrófono, gracias. El antiguo ayuntamiento del siglo XIV, que alguna vez ocupó todo un lado de la plaza, llevaba ya 27 años en ruinas. Varsovia, Dresden, Colonia, Budapest, fueron terriblemente destruidas en la última guerra, pero sus habitantes volvieron después a edificarlas y reconstruyeron generalmente con todo cuidado los viejos barrios históricos. Los praguenses se sentían acomplejados ante esas ciudades. El único edificio famoso que la guerra les destruyó fue el ayuntamiento de la Ciudad Vieja. Decidieron dejarlo en ruinas como eterno recuerdo para que ningún polaco o alemán pudiera echarles en cara que habían padecido poco. Ante las gloriosas ruinas, que debía ser un eterno alegato contra la
construido con tubos metálicos la tribuna para alguna manifestación a la que el Partido Comunista había mandado ir ayer, o mandaría ir mañana a los habitantes de Praga. Teresa observaba el ayuntamiento de ruido, cuando de pronto le recordó a su madre aquella perversa necesidad de mostrar sus escombros, de vanagloriarse de su fealdad, de mostrar su miseria, de desnudar el cañón de la mano apuntada y obligar a todo el mundo a mirarlo. Últimamente, todo le recuerda a la madre. Le parece que el mundo de la madre, del que escapó hace 10 años, regresa a ella y la rodea por todas partes. Por eso, había hablado por la mañana de cuando la madre leyó a la hora del almuerzo su diario íntimo ante la familia divertida. Cuando una conversación privada ante una botella de vino se emite públicamente por la radio. ¿Qué explicación puede darse sino la que el mundo entero se ha convertido en un campo de concentración? Teresa utilizaba aquella palabra desde la infancia, cuando quería explicar la impresión que le producía la vida en su familia. El campo de concentración es un mundo en el que las personas viven permanentemente juntas, de día y de noche. La crueldad y la violencia no son más que rasgos secundarios y no imprescindibles. El campo de concentración es la liquidación total de la vida privada. Prochaska, que no podía charlar tranquilamente con su amigo junto a una botella de vino en la intimidad, vivía sin saberlo. Ese fue su fatal error. En un campo de concentración. Teresa vivía en un campo de concentración cuando estaba en casa de su madre. Desde entonces sabe que el campo de concentración no es algo excepcional, digno de asombro, sino, por el contrario, algo dado de antemano básico, en lo que el hombre nace y de lo que solo logra huir poniendo en juego todas sus fuerzas. Muchas gracias, Gaby. Por favor, Kelly, con el número 5. Hola, hola, Kelly, ¿estás ahí? Muy bien, continúo. Hola chicos, ¿cómo están? Sí. Estoy manejando, perdón, si dijeron mi nombre, lo siento. No, Kelly, Sí no les te estoy preocupes. escuchando. Con cuidado y continuamos acá la lectura. Sigo. Vamos con el número 5. Si quieres te digo también, Alexado, no hay lío. Adelante, Dani. En 3 bancos ubicados uno más alto que el otro en forma de terraza estaban sentadas las mujeres tan juntas unas de otras que se tocaban. Al lado de Teresa sudaba una mujer de unos 30 años con una cara muy bella. De los hombros le colgaban 2 pechos increíblemente grandes que se balanceaban al menor movimiento. La mujer se levantó y Teresa comprobó que su trasero se parecía a 2 enormes bolsas y que no guardaba relación alguna con la cara. Es posible que aquella mujer también se mire con frecuencia al espejo, que observe su cuerpo y quiera entrever a través de él su alma, tal como lo intenta Teresa desde la infancia. Seguro que alguna vez se ha creído ingenuamente que podría utilizar el cuerpo como reclamo del alma, pero cuán monstruosa tenía que ser el alma que se pareciera ese cuerpo a ese colgador con 4 bolsas. Teresa se levantó y fue a ducharse. Después salió al exterior. Seguía lloviznando. Se detuvo encima de un tablero de madera bajo el cual fluía el Moldava. Eran unos cuantos metros cuadrados en los que una alta valla de madera defendía a las damas de las miradas de la ciudad. Miró hacia abajo y vio en la superficie del río la cara de la mujer en la que había estado pensando poco antes. La mujer le sonreía, tenía una nariz delicada, grandes ojos castaños y una mirada infantil. Subió por la escalerilla y, bajo el tierno rostro,
volvieron a aparecer las dos bolsas que se balanceaban y esparcían a su alrededor pequeñas gotas de agua fría. Seis. Entró a vestirse. Estaba ante un gran espejo. No, en su cuerpo no había nada monstruoso. No tenía bolsas colgantes bajo los hombros, sino unos pechos bastante pequeños. La madre se reía de ella porque no eran debidamente grandes, de modo que tenía complejos de los que no se libró hasta conocer a Tomás. Pero aunque hoy era capaz de aceptar su tamaño, le molestaban los grandes círculos demasiado oscuros que rodeaban los pezones. Si hubiera podido diseñar su propio cuerpo, tendría unos pezones poco llamativos, tiernos que apenas atravesaran la cúpula de los pechos y que por su color apenas se diferenciaran del resto de la piel. Aquella gran diana de color rojo intenso le daba la impresión de haber sido pintada por un pintor de pueblo con la pretensión de hacer arte erótico para los pobres. Se miraba y se imaginaba qué sucedería si su nariz aumentase 1 milímetro diario. ¿Cuántos días tardaría su cara en no parecerse a sí misma? Y si las distintas partes de su cuerpo empezasen a aumentar y disminuir de tamaño hasta que Teresa dejase por completo de parecerse a sí misma, ¿seguiría siendo ella misma? ¿Seguiría siendo Teresa? Claro, aunque Teresa no se pareciese en nada a Teresa, su alma dentro seguiría siendo la misma, y lo único que ocurriría es que observaría con asombro lo que pasaba al cuerpo. Pero entonces, ¿qué relación hay entre Teresa y su cuerpo? ¿Tiene su cuerpo algún derecho al nombre de Teresa? Y si no tiene derecho, ¿a qué se refiere el nombre? ¿Solo a algo incorpóreo, inmaterial? Estas son las preguntas que le dan vueltas en la cabeza a Teresa desde la infancia. Y es que las preguntas verdaderamente serían, son aquellas que pueden ser formuladas hasta por un niño. Solo las preguntas más ingenuas son verdaderamente serias. Son preguntas que no tienen respuesta. Una pregunta que no tiene respuesta es una barrera que no puede atravesarse. Dicho de otro modo, precisamente las preguntas que no tienen respuestas son las que determinan las posibilidades del ser humano, son las que trazan las fronteras de la existencia del hombre. Teresa está ante el espejo, como hechizada. Mira su cuerpo como si fuera ajeno, ajeno y sin embargo adjudicado precisamente a ella. Aquel cuerpo no tenía fuerzas suficientes como para ser el único cuerpo en la vida de Tomás. Aquel cuerpo la había decepcionado y traicionado. Hoy tuvo que estar toda la noche oliendo en su pelo el perfume del sexo de una mujer extraña. De pronto, tiene ganas de despedir a ese cuerpo como a una criada. Permanecer junto a Tomás, solo como alma, y que el cuerpo saliera a recorrer el mundo para comportarse allí tal como otros cuerpos femeninos se comportan con los cuerpos masculinos. Si su cuerpo no es capaz de convertirse en el único cuerpo para Tomás y se ha perdido la batalla más importante de su vida, que se vaya. El 7, por favor, Ricky.
Aló. Adelante. Regresó a casa, almorzó sin ganas, de pie en la cocina. A las 3:30 le puso el collar a Karenin y se fue con él, otra vez andando, al barrio donde estaba su hotel. Trabajaba allí de camarera en el bar desde que la echaron de la revista. Fue unos meses después de su regreso de Zúrich. No le perdonaron los 7 días que estuvo fotografiando los tanques rusos. Consiguió aquel puesto gracias a la ayuda de unos amigos. Se refugiaron allí junto a ella otras personas a las que habían echado entonces del trabajo. En la caja había un antiguo profesor de teología. En recepción, un embajador. Volvía a temer por sus piernas. Antes, cuando trabajaba en el restaurante de la pequeña ciudad, veía con horror los muslos de sus compañeras llenos de varices. Era la enfermedad de todas las camareras, obligadas a pasar la vida andando, corriendo o de pie y llevando una pesada carga. Ahora el trabajo era más cómodo que antes en la pequeña ciudad. Pensé que pese a que antes de empezar su turno tenía que cargar con los pesados cajones de cerveza y agua mineral. Luego ya no tenía otro trabajo que permanecer tras la barra, servir licores a los clientes y limpiar entre tanto los vasos en una pequeña pila instalada a un costado del bar. Karenin yacía durante todo el tiempo pacientemente a sus pies. Cuando terminaba de sacar las cuentas y le llevaba el dinero al director del hotel, era ya bastante más de medianoche. Después iba a despedirse del embajador que tenía el servicio nocturno. Detrás del alargado mostrador de la recepción había una puerta que conducía a una pequeña habitación en la que había una cama estrecha en la que podía echar una cabezada. Encima de la cama había unas fotografías enmarcadas. En todas aparecía él con otras personas que sonreían al objetivo o le daban la mano o estaban sentadas a su lado tras una mesa y firmaban algo. Algunas de las fotografías estaban provistas de firma y dedicatoria. En lugar destacado colgaba una foto en la cual junto a la cabeza del embajador sonreía la cara de John F. Kennedy. Esta vez el embajador no charlaba con el presidente de los Estados Unidos, sino con un desconocido de unos 60 años que dejó de hablar al ver a Teresa. Es una amiga, dijo el embajador. Puedes hablar con tranquilidad. Después se dirigió a Teresa. Acaban de condenar a su hijo a 5 años. Se enteró de que el hijo del exagenario había estado vigilando en los primeros días de la ocupación la entrada de un edificio en el que se alojaba un servicio especial del ejército soviético. Estaba claro que los checos que salían de allí eran agentes al servicio de los rusos. Le seguía junto con sus amigos, identificaba las matrículas de sus coches y les pasaba la información a los redactores de la emisora ilegal checa, que advertía de ello a la población. A uno de los agentes le dieron una paliza con la ayuda de los amigos. El sexagenario dijo: esa fotografía fue el único cuerpo del delito. Lo negó todo hasta que se le enseñaron. Sacó del bolsillo de la chaqueta un recorte. Salió el Times en el otoño de 1968. En la foto había un joven que cogía a un hombre por el cuello.
La gente lo miraba. Debajo de la foto decía, castigo al colaboracionista. Teresa suspiró con alivio. No, la fotografía no era suya. Después se fue a casa con Karenin, andando por la Praga nocturna. Pensaba en los días que había pasado fotografiando los tanques. Qué ingenuos, pensaban que estaban arriesgando la vida por la patria y, sin saberlo, trabajaban para la policía rusa. Llegó a casa a la 1:30. Tomás dormía, su pelo olía a sexo de mujer. Muchas gracias. Muy bien. Creo que podemos llegar hasta ahí, ¿ah? Por la hora. Ujú. Muy bien, como no hay salas, ya que estamos una buena cantidad, les invito a que podamos quedarnos acá. Mamá, tu micro está con retorno. Entonces, si nos puede ayudar apagándola cuando nosotros hablemos y solo cuando tú hables, ahí sí lo enciendes. Porfa. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo va esta otra parte? Mezcla un poco lo social otra vez. Recordemos que el capítulo se llama Alma y Cuerpo de nuevo, ¿no? Regresamos otra vez a eso, al tema del alma y del cuerpo. Y cosa curiosa, aunque no es un dato tan simétrico porque no tiene correspondencia después, pero curioso que esta parte tiene 29 capítulos, el mismo número de capítulos que tuvo la segunda, que también se llamó Alma y Cuerpo, ¿no? Volvemos nuevamente. Retornamos eternamente. ¿Qué tal les parece? ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que hemos vuelto otra vez a la historia de Teresa y Tomás, ¿no? Ujú. Y nuevamente veo que el dilema de Teresa, ¿no? Al ver que Tomás le sigue con otras mujeres. O sea, eso me llama la atención porque también digo, y ella aguanta todo eso, ¿no? Aunque se siente incómoda, aunque se siente traicionada, pero ella lo soporta, ¿no? Entonces eso sí me llama la atención porque es como que le falta un poco de autoestima a ella realmente. El hecho y de callar, de no decir nada, ni siquiera reclama. Entonces eso, no sé, pues me parece lamentable que eso pueda suceder con una persona, con una mujer, ¿no? Mm. Eso por un lado de lo que Sí, leía. Y luego sí. también la guerra de los paraguas, no Ujú. sé, es como que la gente quiere ganar un espacio también en esta vida, ¿no? Entonces yo le comparo eso con lo que se vive el día a día. Creo que a veces eso es lo que pasa, una guerra de paraguas, ¿no? Todo el mundo quiere tener su espacio y a veces no le importa, em, yo qué sé, dañar a otras personas. Entonces, yo le asimilo así, o sea, le hago ese símil, ¿no? Que eso puede ser también lo que nos pasa, lo que nos ocurre, o sea, somos así, nos gusta eso, pues sobresalir, pasar, cumplir nuestros propósitos y claro, y Teresa es una persona gentil y todo, pero se obliga también a seguir esa corriente. Mm. Y Sí, es bueno, normal. veía esto de la mujer esta que también no le gusta su cuerpo, era así una mujer como gordita, no sé. Y yo creo que eso, o sea, aquí el autor sí plasma la realidad de la vida, porque sí, pues muchas veces estamos bien en desacuerdo con muchas cosas de nosotros, ¿no? Entonces, por ahí, eso es lo que puedo comentar.
Gracias, mamá. Sí, son tres temáticas que han ido surgiendo muy interesantes. Una temática que mencionas que es la de Teresa con esta falta de autoestima que soporta la traición es una temática que ya se va repitiendo desde el inicio, ¿no? Ya vemos esto como una constante en ella. Al final, a mí me conecta mucho con lo que dice Mary Cloud, ¿no? Que el amor es una lucha. Yo me pregunto, ¿no será también para Teresa una lucha? Una especie de estado de guerra constante, donde uno tiene que luchar por el que ama. Y en esa lucha, bueno, pues no siempre hay tranquilidad, a veces hay una bomba, a veces hay cosas así. Me llama la atención por las concepciones, ¿no? Y luego de los dos temas que mencionas también, yo me quiero unir al tema tuyo de que hablabas del cuerpo, este tema que mencionaste, porque me da la sensación, todo el tiempo Teresa está viendo al espejo, no solamente al espejo físico, material, ¿no? Que nosotros podemos tener en nuestra casa, sino que ante el espejo que son también las otras personas. Mira esta mujer, por ejemplo, ¿no? Con no me acuerdo si eran senos o eran o eran las posteriores grandes. Estoy medio ya, estoy un poquito enfermito, así que me disculpo, pero no me acuerdo qué era. Yo creo que eran las Las dos dos cosas. cosas Ya. al final, Entonces espejea claro, con estos. Claro, se espejea también con las estrías, ¿no? Con las estrías. Tiene varios espejos, ¿no? Yo creo que todos tenemos espejos en la vida, pero a mí, o sea, ya llevándolo un poco al ámbito personal, yo sí he sentido que hay hoy en día una opresión del cuerpo, ¿no? O sea, hay como una especie de... yo mismo lo he experimentado sin ir más lejos de mi propia vida, ¿no? Hay modelos que uno mismo se impone de cómo debemos ser, ¿no? De cómo tiene que ser nuestro cuerpo, de qué debemos tenerlo, cómo tenerlo, ¿no? Hoy en día se habla de la salud del cuerpo, que me parece que está sumamente bien justificada, pero no sé si la salud se termina siendo una opresión, en el fondo, algo que quita libertad. O sea, no hay cómo tener ni una sola arruga, ¿no? No hay cómo. ¿Por qué? Ni una sola cana. Hay que pintarse el pelo. No quiero que se me entienda que estoy despotricando contra eso, pero solo me pregunto de hasta qué medida pasa a ser una cuestión de cuidarse a una cuestión ya de una obsesión, una opresión. Para Teresa yo la veo claramente como una opresión porque no solamente es de ella, es la madre, ¿no? Es todo lo que ella vivió de niña, entonces sí es para ella una opresión. Eh, Hay una señora que se llama, perdón, estoy un poco metiendo varias cosas. Hay una señora aquí que se llama Mirta Legrand, que es una gran entrevistadora que ha tenido programa ya hace años aquí en Argentina y ahora está haciendo nuevamente el programa que son como una especie de almuerzos o de cenas que tiene con distintas personalidades de aquí de la política, la farándula, en fin, eso no importa. Y vuelve a sus 96 años de edad. Pero para el regreso le han tenido que hacer una serie de cirugías, ponerle botox, para que no se le vea las arrugas, para que aparente la menor edad posible, ¿no? Y ha sufrido mucho en ese proceso para poder, salir en un inicio. Me llama la atención, digo, yo no sé si el cuerpo termina siendo una opresión en nuestras vidas, ¿no? No el cuerpo como cuerpo, sino la imagen perfecta del cuerpo perfecto. No sé, me viene eso, ¿no? Eso les quería compartir. Ahora que mencioné esto del cuerpo, ¿no? ¿ah? Este, a mí me ha llamado la atención algunas partes, entre ellas em, esto del programa de escuchar las conversaciones, que es el espionaje en sí de la Unión Soviética, em, que marca claramente hay una línea muy delicada entre lo íntimo y lo público, tanto en este programa de espionaje como también en la intimidad de Teresa, ¿no? Teresa recuerda que su madre leyó el diario que tenía de niña delante de las amigas y empezaron a burlarse. Imagínate qué doloroso para una niña que su madre haga eso, ¿no? Es como una traición, es como algo muy bajo que seguramente le partió el corazón, pues, ¿no? Y también desconfió de su madre. Obviamente, por efecto mismo de esta acción, empieza a desconfiar y busca escapar, escapa de su madre.
Em, Esta parte también de los campos de concentración, donde dice que es una liquidación total de la vida privada, el hacinamiento, la escasez, la precariedad, un campo de concentración. No, nunca he tenido la oportunidad de visitarlo, ni porque hay museos, ¿no? Donde fueron en Europa, me dicen que las partes de la Segunda Guerra Mundial se conservan como museos o algo así de lo que fueron los campos de concentración. He podido ver en situaciones un poco extremas aquí en el país el tema de los campamentos con inmigrantes o el tema de los campamentos cuando hay un desastre natural, pero la situación es bien complicada porque en cuestión de horas, 24 o 48 horas, todo empieza a colapsar. Colapsa los servicios básicos, los servicios higiénicos, no hay comida, no hay agua, no hay luz. Entonces es un momento crítico, crítico que en donde las personas entran en crisis, ¿no? Una persona que ya no bebe agua un día, 2 días o no come, empieza a ponerse violenta. Aparte de que está débil, violenta, mal genio y se genera este tipo de efectos. Entonces sí, una clara relación entre lo íntimo y lo público, en donde eh, también yo creo que Milan Kundera eh, una vez más utiliza el cuerpo y el alma como un medio de expresión de la opresión que ellos sienten con la invasión rusa. Eh, Escuchar las conversaciones privadas de una persona, también es algo muy bajo y también es algo doloroso porque quien hace eso prácticamente tiene conocimiento de cosas personales con las cuales te puede manipular luego. Eso se ve mucho en la política. Pero con todo esto que les hablo yo en este momento, viene la reflexión. Se ha naturalizado ya cierto estado de espionaje en nuestras vidas, porque con el celular sabemos claramente que con los algoritmos estamos básicamente rastreados. Tenemos un GPS que nos sigue a todo lado que vamos. Nuestras conversaciones pueden ser escuchadas también, está comprobado. Se escuchan nuestras conversaciones. Si digamos que el cifrado de WhatsApp, por ejemplo, otras redes no tienen el cifrado, pero yo creo que quienes administran esta información, la Big Data, pueden también acceder a eso, ¿no? No sabemos y no hay una ley que prohíba o que sancione todavía. En Estados Unidos recién empezaron a tratar el tema. En nuestro país todavía no existe una ley, como se dice, bien trabajada sobre el tema de datos, de información y toda la tecnología que estamos viviendo. Entonces, en este sentido, puedo ver que estamos siendo violentados por la tecnología, pero de una manera dulce, como un niño cuando alguien quiere secuestrarlo, primero, o robarlo, ¿no? Primero lo conquista con dulces, primero genera cierto modo de confianza. Las chicas, por ejemplo, que son las adolescentes que son raptadas para la prostitución, dicen que los raptores primeramente los llevan les ofrecen un mundo de dinero, de comodidad. Vamos a comprar ropa, vamos a pasear, vamos a lugares bonitos y una vez que ya logran generar un poquito de confianza, la secuestran. Entonces yo digo, esto de la dictadura tecnológica, tomo las palabras de Olaizola en sus libros, ¿no? La dictadura tecnológica que no, en este caso, no está utilizando mucha violencia, sino cierta manipulación de la mente, en donde nosotros solitos permitimos que violen nuestros derechos a la intimidad y a la privacidad. ¿Cómo se llama esta la página que les pagan a los chicos por mostrar su cuerpo? OnlyFans, me parece. OnlyFans. OnlyFans, el tema de las citas para sexo, no recuerdo la aplicación, hay una cita que se reúne solo para el sexo.
Entonces, suavemente, utilizando nuestras pasiones desordenadas, nos han llevado hacia una naturalización del desnudo, del sexo y de que todo vale, ¿sí? Entonces, una vulgaridad, una trivialidad total de la sociedad. Entonces yo le puedo ver de esta manera, la enfoco a la realidad, porque acá, claro, se asombran. ¿Cómo pudo leer mi diario? ¿Cómo pudo escuchar mi conversación? Y nos asombramos y que causa un trauma. Pero en este momento nos estamos dando cuenta que estamos siendo incluso víctimas de cosas que sobrepasan nuestra intimidad, nuestra privacidad. Y no decimos nada, básicamente ahí. Gracias, Alexis. Sí, topas temas álgidos realmente que se dan para mucha discusión porque junto con esto del cuerpo también ha habido todo un tema de la necesidad de desacralizar el cuerpo, ¿no? ¿A qué me refiero? De sacarle como del podio de lo oscuro, de lo prohibido, ¿no? Y ahora hay como una especie de liberación total en cuanto al uso del cuerpo, como uno le dé la regalada gana. Lo cual hay que dar, creo yo, más vuelta y sí hay que ver como pros y contras, creo yo, ¿no? Con esto que mencionas, me de hecho acuerdo también esto de la sociedad del espectáculo, ¿no? De la que habla Vargas Llosa, ¿no? Una sociedad volcada a lo visual, ¿no? La exacerbación de lo visual, todo entra por los ojos. Y junto con eso, la cultura, el arte, todo se va como, no desestructurando, porque estructura es una cosa distinta, pero va quitando su sustancia, su consistencia, ¿no? Nuestros sentidos se van trivializando. Desde cosas sencillas, por ejemplo, si todos los días ustedes comen comida chatarra, comida insípida, comida mala, al mes ya no van a distinguir entre comida buena y mala. Sus sentidos se van a perder por completo. Igual con la música. Si pasan toda la vida oyendo música, bueno, no sé si la palabra sea buena o mala, quizá entre la música un poco más compleja y la música un poco más rítmica, ¿no? Del boom, 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 eso es ritmo, ritmo, ritmo. O la otra música de mayor matizado, les va a sonar aburrido lo otro, ¿no? Los sentidos se acostumbran y estamos muy exacerbados por el espectáculo, ¿no? Y me parece bien interesante esto el tema, porque es un poco es el cuerpo es lo que uno muestra, ¿no? Es lo que se muestra, como vemos en Teresa, es lo que está afuera. Y ahí se habla en el libro de cómo el cuerpo se puede cambiar, ¿no? Nos da esta analogía, si es que la nariz, creo que la nariz si le creciera y le creciera y le creciera, bueno, se podría deformar, podría ser otra Teresa, pero su alma no. Y esto yo creo que se relaciona y se conecta con el amor, porque los cuerpos, y esto es sabiduría popular, se acaban, es verdad. Y después queda lo de adentro, ¿no? Lo de fondo. Por eso siempre me viene a la mente cuando hablo de esto Sartre, porque Sartre decía, no, o sea, no te consigas una persona esbelta, completamente bella, y que no pueda hablar bien ni un minuto, pues, ¿no? Porque algún rato te vas a aburrir y no vas a poder convivir ni un instante con esa persona, parecería después una cosa completamente vacía, ¿no? ¿Cómo puedes convivir con una persona hueca? Más bien fíjate en alguien que se haya cultivado y que, bueno, tenga correlación. Yo creo que el cuerpo y el alma tienen que ser correlativos. Uno tiene que cuidar el cuerpo, uno tiene que cuidarse corporalmente y uno tiene que también cuidar de adentro, ¿no? Entonces, bueno, creo que inauguras una reflexión y lo del espionaje y esto me parece muy interesante porque ahora el espacio se ha perdido, no me acuerdo, me parece que es Bill Chung Han con la agonía del Eros, que habla de la pérdida del Eros justamente en estos espacios, ¿no? Entre el espacio íntimo, que es mío, público y privado, ¿no? Ahora ya no hay esa barrera, todo está diseminado, ¿no? Lo privado es público, lo íntimo es público. ¿Cómo nos afecta eso? Pues muy grandemente, ¿no? Muy bien, no sé si alguien más quisiera acotar algún otro tema, puede ser sobre esto, puede ser también cualquier otra cosa. ¿Qué les parece ya para ir cerrando? Porque nos va dando las horas. Yo quería decirles nada, que tomando en cuenta la época en la que se estaba desarrollando la historia, también es muy fuerte, ¿no? La parte esta de la obsesión de Teresa con el cuerpo de la mujer, como los veía ella. Si en esa época se impresionaba tanto con ese cuerpo voluptuoso de las otras chicas, ella se veía
reflejada en eso y, o sea, parece que ella como que siente de una u otra forma esa comparación es inevitable, ¿no? Es inevitable sentirse así. Y peor hoy, pues hoy es más como más natural el, el ver por la calle, por las redes, en todo lado los cuerpos de esa manera. Entonces nosotros yo creo que nos hemos ya rendido ante esa moda, se puede decir. Y de alguna u otra forma todos yo creo que tienen o sienten la necesidad de formar su cuerpo de cómo está establecido los estándares de hoy en día. Entonces, pero eso sí, sí sigue siendo algo superficial, o sea, pocas personas ya son las que ahora más se preocupan más por la mente, por el espíritu, por la inteligencia y por ser una persona diferente, más profunda, más interesante, ¿no? De dentro hacia afuera que estar expuesta o solo tener apariencias y nada más. Con eso del espionaje también sí es bastante fregado eso, porque ahora en, en tiempos de que estaba recién saliendo el Internet, del 2000, me parece que ya llegó por acá, ya eso del Internet, no sabíamos qué fuerza iba a tener esto del espionaje y de la exposición de las personas ante el mundo. Nos parecía más bien agradable el momento de tener una red social y que te pueda ver una persona que está lejos. Sin embargo, era chévere, ¿no? Porque te sientes más cercano de las personas que están apartadas. En otros, la cercanía es bastante buena. Sin embargo, siempre hay caminos buenos y hay caminos malos. Hay películas que salieron desde hace años, he visto, ¿no? No sé si han visto esta del enemigo público de Will Smith. Esa película me causó, pero gran impacto cuando salió esa película y ver cómo todo mundo se podía meter a una cámara y verte lo que hacías, investigar dónde estabas, qué hacías y si tuviste o no relación con el crimen que pudo haber sido tu culpa o no, y cómo te plantan la evidencia ahí para inculparte de algo, incluso pierdes la familia, pierdes el trabajo y te vuelves un foco, un blanco de algunas personas que quieren, o sea, desviar la atención de algunas irregularidades, de la corrupción y todo esto. Y esto se ve desde siempre que ya existió el Internet, ahora en las redes sociales, inclusive con las elecciones presidenciales. Se ve pues imágenes falsas, cómo hacen la política sucia, cómo pretenden dañarse uno al otro, ¿para qué? ¿Para qué? Simplemente para eh, desviar tu atención de tus convicciones sociales, de tu querer escoger por una persona apta o capaz para gobernar en el país. Y los otros simplemente solo pretenden dañarse entre sí, ¿no? Dañarse. Eso es todo. Y las redes sociales dan para eso, para meterte en chismes, para meterte imágenes falsas, noticias falsas. Y bueno, sin embargo, hay otras que son ciertas, ¿no? Que a veces ya no se cree, a veces dicen será cierto, será verdad. Ya no puedes estar creyendo en todo lo que ves en el Internet. Simplemente nos queda el uso de la razón y la inteligencia suficientemente capaces para entender qué está bien, qué está mal, o qué es verdadero, qué es falso. Sí, gracias, Ricky. Realmente, igual, temas bastante interesantes. Em, Creo que hay que ir profundizando. Lo que sí les diría es que tratemos de ir como abriéndonos a la deconstrucción también de los conceptos, de las ideas. Eso es muy importante también, como dicen ahí, qué significa esto de la privacidad, qué significa esto de lo público, de lo expuesto. Recordemos que toda una tradición, ¿no? También que nosotros heredamos.
filosófica. Recordemos que las filosofías, las grandes filosofías configuran también la cultura. Cómo pensamos tiene mucho que ver con cómo nos han sido, cómo nos hemos educado a pensar. Una cosa es lo que pensamos, otra cosa es cómo nos han educado a pensar, es decir, cómo funciona esta máquina que se llama cerebro y de qué manera vemos la vida, ¿no? Este dualismo alma-cuerpo es desde la época de Platón, ¿ah? Para Platón el cuerpo era lo menos importante y el alma era lo más excelso, ¿no? Donde realmente residía el bien, la verdad, la belleza, y eso lo heredamos durante muchos años. Pero de una concepción aristotélica, el cuerpo es parte de la condición para el bien. O sea, el cuerpo es un bien en sí mismo, no podemos tampoco satirizarlo, ¿no? Y yo me quedo más con la concepción de Aristóteles. Yo creo que es importante cuidar el cuerpo, yo creo que es importante cuidar, pero hay una línea muy fina entre la salud, creo yo, y la obsesión, ¿no? Entonces, ojalá que podamos como seguirle pensando, igual, ojalá sea un diálogo, una discusión, ojalá podamos debatir, seguir debatiendo ideas. Pero yo creo que la experiencia estética, es decir, la experiencia de ver a alguien bello, a alguien bella, nos debe llegar a una experiencia ética también. Alguien bueno, alguien buena. Esa combinación es imbatible, creo yo. Este, y algo iba a decir con eso, pero se me olvidó. Eh, en fin, bueno, ya será para otra. Pero eso, sigamos pensando, dando más vueltas de esto de lo estético, del cuidado, del autocuidado. Creo que también refleja un poco de dignidad. Este, así que eso, seguimos ahí comentando. No sé si hay un comentario final, si no vamos ya cerrando este espacio. Muy bien, si no hay más, cerramos pues más bien. Agradecerles de corazón. ¿Mamá vas a decir algo? No, Porque estoy con eco. Ya. Cuídense mucho, seguimos el día jueves con la lectura y descanse. Yo estoy estoy en las últimas, estoy un poco enfermo, así que no doy más. Cuídense mucho, descansen, tengan un bonito sí, fin de semana, casi una bonita semana y ya nos veremos el día jueves, pues. Cuídense muchísimo. Cuídate tú también. Chao, chao. Gracias, Ricky. Nos vemos.